Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí en forma virtual para continuar con nuestras clases de escuela dominical. Como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio de Juan y en las últimas 2 semanas Alejandro y José Luis nos han introducido al encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, un fariseo miembro del Sanedrín, escena en la cual las encontramos en el capítulo 3 de nuestro Evangelio. En esta mañana vamos a continuar compartiendo el estudio desde el versículo 16 hasta el 21 para completar el desarrollo de este encuentro de Jesús con Nicodemo. Y dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que le hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Se puede observar aquí que Juan utiliza en este capítulo una estructura literaria que veremos repetidamente a lo largo de su evangelio: el discurso. Sin duda, aquella noche, Jesús y Nicodemo tuvieron una conversación mucho más extensa que los 4 o 5 minutos que tardamos en leer este capítulo. En los primeros 15 versículos, la conversación entre Jesús y Nicodemo se expresa mediante un diálogo. Juan 3, del 16 al 21, varios traductores y teólogos no han podido determinar exactamente si es una continuación del diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, o bien se inicia aquí en el versículo 16 un comentario del evangelista de Juan que nos ayuda más a profundizar en el significado del diálogo anterior. En los versículos anteriores, Jesús se refiere a una historia que leemos en Números 21, en que Moisés mandó hacer una serpiente de bronce y levantarla entre los israelitas para que cualquiera que la mirara fuera sanado de las mordeduras de las serpientes que les atacaban en el desierto. Del mismo modo, Jesús afirma que también Él ha de ser levantado a fin de convertirse en fuente de vida eterna para todos los que creen. Jesús tiene en mente que la cruz no será meramente el lugar de sacrificio y sufrimiento de nuestro Señor, sino que también es un lugar de partida, en cierta forma de regreso, en el que Jesús reanuda su vida con el Padre. Jesús asciende a la cruz y, como veremos más adelante en este Evangelio, la cruz será de hecho el lugar de glorificación. Con el versículo 16 comenzamos a leer el comentario de Juan sobre la importancia de las palabras de Jesús a Nicodemo. En este pasaje, el infinito amor de Dios se manifiesta de una forma infinitamente gloriosa. Y en cierta forma es el texto, este es el tema del texto de oro que realmente se ha hecho tan querido para todos los hijos de Dios. Y vamos a ver a través de este versículo 5 aspectos de dicho amor: su carácter, su autor, su objeto, su don, su propósito. Este versículo comienza con una conjunción porque, la cual establece una relación causal entre este versículo y los anteriores. En primer lugar, vamos a ver el aspecto de su carácter. La frase "de tal manera" debe interpretarse con el significado de que es en un grado tan infinito y en una forma tan trascendentemente gloriosa, en el sentido que es algo infinitamente grande el amor de Dios que se va a expresar en esta frase. Se enfatiza mucho este pensamiento. De tal manera amó, dice. El tiempo que usa
en el original, es decir, como una cosa puntual, muestra que el amor de Dios en acción, el cual se remonta hasta la eternidad, que se concreta prácticamente en Belén y en el Calvario, los dos puntos quizás culminantes de la venida y la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, como tal, se considera como un hecho grande, central y único. Aquel amor era rico y verdadero, lleno de comprensión, ternura y majestad. En cuanto al autor de este amor, es Dios mismo. De tal manera amó Dios. Dios es plenitud de vida y es plenitud de amor. Si nosotros tomáramos todas las virtudes humanas, la elevamos a la enésima potencia y vamos a percibir que por muy grande y gloriosa que sea ese resultado, esa imagen que nos formamos en la mente, no será nada más que una mera sombra del amor y la vida que existen eternamente en en el corazón de aquel cuyo mismo nombre es amor. El objeto de este amor. El objeto del amor de Dios es el mundo. ¿Y qué significa exactamente aquí, en este versículo, este término? En cierta forma, cuando vemos lo que continúa con respecto al mundo, dice todo aquel que en él cree. Estas palabras indican claramente que no se refieren a aves, a plantas, sino a la humanidad. Aquí, sin embargo, como en otros lugares de la Biblia, no se entiende a la humanidad como el reino del mal, aquel que está en rebeldía y en hostilidad abierta contra Dios y Cristo, ya que Dios no ama el mal. Tal como se usa aquí, el término mundo significa la humanidad que, aunque cargada de pecado y sujeta al juicio de Dios, necesita de una salvación, aún así sigue siendo objeto del cuidado de Dios. Teniendo en cuenta el contexto y otros pasajes en que se expresa un pensamiento similar, es probable que esta palabra indique la humanidad caída en un sentido internacional, universal, hombres de toda tribu, de toda nación, no solo judíos, sino también gentiles. En este sentido, la declaración de que Dios ama al mundo es sorprendente por dos razones. En el primer lugar, en el judaísmo, rara vez o nunca se hablaba de que Dios amara al mundo aparte de Israel. Dios desea alcanzar este mundo por medio de Israel, su Hijo. Afirmar que el amor de Dios se extiende más allá de los límites raciales o nacionales es una idea singularmente cristiana. En otros pasajes, por ejemplo, en la primera carta de Juan, Juan le dice a sus lectores que no tienen que amar al mundo, puesto que es un lugar de incredulidad y hostilidad. De hecho, no hay contradicción entre esta prohibición y el hecho de que Dios ciertamente ama al mundo. Los cristianos no debemos amar al mundo en el sentido egoísta y de las cosas que hay en el mundo, con participación en ellas. Sin embargo, Dios ama al mundo con el amor desinteresado y el amor que es también costoso, lo que le costó a nuestro Dios la redención. En cierta forma, yo he escuchado que algunos malinterpretando algunos pasajes, como el Salmo 5, el Salmo 7, Proverbios 11, por ejemplo, enseñan que Dios no ama al pecador. De ninguna manera. No interpretan correctamente según el contexto o el tipo de figuras literarias con que se expresan los distintos autores bíblicos. Veamos, por ejemplo, lo que dice Ezequiel capítulo 18, 23, dice: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se aparte de sus caminos. Jeremías 29, 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En este sentido,
nuestro Señor, el Dios nuestro, siempre está queriendo lo mejor para nosotros. Asimismo, podemos refutar también otro pensamiento que tiene especialmente el calvinismo. La obra del Hijo tiene que ver con todos los hombres. Jesucristo no vino a salvar a un grupo selecto, a los escogidos o los privilegiados, sino al mundo todo, es decir, a todos los hombres y mujeres que habitan este planeta y que aceptan la oscuridad de manera natural. Bueno, ¿y cuál es el don? Acá dice Juan que Dios dio a su Hijo el unigénito. El verbo dio se debe tomar en el sentido de que lo dio para morir como ofrenda por el pecado, de tal forma que el don del Hijo es la culminación del amor de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha dejado a la humanidad abandonada. Amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo unigénito, con este propósito, que los que lo reciben con confianza y fe permanentes tengan vida eterna. Aunque el Evangelio es anunciado a hombres de toda tribu y nación, no todo el que oye cree en el Hijo, pero todo aquel que cree, sea judío o gentil, tiene vida eterna. Esta vida eterna es la vida que pertenece al futuro, al reino de gloria. Pasa a ser posesión del creyente aquí y ahora. Esta vida es salvación y se manifiesta en la comunión con Dios en Cristo, en la participación del amor de Dios, de su paz, de su gozo. El adjetivo eterna indica, como ya hemos visto, una vida que es diferente en calidad de vida que caracteriza a esta vida, a esta era presente. Sin embargo, tal como se usa aquí en el versículo 3:16, el nombre y el adjetivo tienen también un sentido cuantitativo. Se trata realmente de una vida eterna que nunca termina. Y para recibir esa vida eterna se debe creer en el unigénito Hijo de Dios. En estrecha relación con el versículo anterior, el versículo 17 prosigue así: porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Según creían los judíos, cuando el Mesías viniera condenaría a los paganos. El día del Señor traería castigo para las naciones que habían oprimido a Israel, pero no para Israel. Amós, en el capítulo 5, había censurado esta interpretación equivocada de las profecías, pero realmente los judíos nunca abandonaron esa interpretación. Las palabras de Jesús van dirigidas contra ese exclusivismo judío. El versículo 17 indica claramente que el propósito redentor de Dios no se limita a los judíos, sino que abarca a todo el mundo, hombres, como dije antes, de toda tribu y nación, considerados en conjunto. El objetivo principal de esta venida de Cristo a la tierra no era condenar, sino era el salvar. La salvación en el sentido más completo de la palabra. Liberación no solamente del castigo, sino del mismo pecado y la dádiva, el regalo de la vida eterna. Eso era lo que Dios tenía preparado para el mundo al cual envió su Hijo. No condenación, sino salvación. Sigue diciendo el siguiente versículo: el que en él cree no es condenado o juzgado, pero el que no cree ya está condenado. Jesús divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en dos grupos, cada uno de los cuales está representado por un individuo. El que permanece en Cristo por la fe no es juzgado, esto es, nunca se pronunciará contra él una sentencia de condenación. Desde ahora aparece sin culpa ante los ojos de Dios. Y por otro lado, el que rechaza a Cristo y no cree en él como el Hijo unigénito de Dios, no tiene que esperar al juicio final como si el veredicto se aplazara hasta entonces. Por el hecho mismo de no creer, ya ha sido condenado y por lo tanto permanece en ese estado.
En el versículo 19 se anuncia en cierta forma el veredicto contra los que lo rechazan. Poco podemos comentar aquí porque ya hemos explicado algunas cosas, pero este versículo dice, y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Podríamos parafrasear este pensamiento del versículo 19 de esta forma. Con respecto a los que rechazan al unigénito Hijo de Dios, este es el veredicto, que Cristo, que es en sí mismo la luz, el amor y la verdad, a través de la palabra profética y especialmente por medio de su encarnación, vino a morar con la humanidad caída, pero aunque algunos lo aceptaron, la inmensa mayoría prefirieron las tinieblas morales y espirituales del pecado, la ceguera espiritual, el aborrecimiento de los hermanos, del prójimo, etc. De hecho, amaron realmente esas tinieblas, y la razón no fue que eran ignorantes por no haber oído nunca el Evangelio, sino más bien porque sus obras eran malas. Y en cierta forma el versículo 20 explica esta situación, porque todo aquel que practica continuamente lo malo odia la luz y no viene a la luz. Tal persona siempre evita la luz. No, es decir, en otras palabras, no quiere tener ninguna relación con Cristo, la fuente que es la fuente del amor y la verdad de Dios. Nunca leen la Biblia, rehusan asistir a la iglesia. En realidad odian a la luz en su corazón. Y la causa de esto es que temen que sus obras sean expuestas, que sean dadas a la luz. Podríamos decir en cierta forma que este tipo de gente se asemeja a aquellos bichos que se ocultan en lugares oscuros, prefieren siempre la oscuridad y que cuando aparece la luz se asustan terriblemente, tremendamente. Ahora bien, mientras los incrédulos se les puede comparar con habitantes del reino de las tinieblas, los creyentes, por otro lado, se parecen a esas hermosas plantas que vuelven sus hojas hacia la luz del sol. Dice el versículo 21, mas el que practica de continuo lo que es verdadero, viene a la luz para que sea evidente que sus obras fueron hechas en Dios. Ya hemos indicado anteriormente en otras clases que existe una estrecha relación entre la luz y la verdad, y por ello no nos sorprende que el que practica la verdad vaya a la luz para mostrar que sus obras, aunque lejos estén de ser perfectas, fueron sin embargo hechas con la aprobación de Dios. Jesús dijo, el que practica la verdad viene a la luz. Y así termina su discurso de la manera más adecuada, invitando implícitamente a Nicodemo para que deje el dominio de las tinieblas y de la incredulidad y se una a Cristo, la luz verdadera. Realmente, pocos pasajes de este Evangelio se han referido tanto como estos versículos. Es posible que Juan 3:16 sea el versículo más memorizado de toda la Biblia, y pocos versículos se usan con más frecuencia que este en la evangelización, con respecto a la evangelización hacia las personas no creyentes. Sin embargo, en este pasaje Juan tiene algo que decirnos más allá de describirnos el amor de Dios y mencionar el asunto de la conversión. En estos versículos, Juan presta cuidadosa atención a la obra de Cristo. Naturalmente, menciona la obra salvífica de Cristo en la cruz. Pero hay algo que hay un interés, en cierta forma, enseñar que la obra de Cristo se extiende a quienes están en la oscuridad, aunque Él es la luz. Hay un detalle que podemos ver, es que Nicodemo va al encuentro de Jesús por la noche.
Y Jesús, en cierta forma o metafóricamente podemos decir que ha tenido que meterse en la oscuridad para redimir o para llevar el mensaje a este hombre Nicodemo. En cierta forma, Dios se acerca al que no ha creído todavía en Él, cuando esa persona está en oscuridad. Dios no nos exige una cierta preparación moral o religiosa para hacernos aceptables a Él. Al contrario, su misión es entrar en las tinieblas y encontrarnos. Así mismo Jesús en Marcos 2:17, él afirma, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto es una cuestión tremendamente importante. En los sinópticos Jesús cuenta relatos sobre pastores que buscan a la oveja perdida. En Juan, sin embargo, Jesús utiliza una metáfora abstracta que tiene que ver entre la contraposición entre la luz y la oscuridad. Y aquí en el capítulo 3, Él mismo es la luz que busca en medio de las tinieblas a los hombres y a las mujeres que se convertirán en hijos de Dios. Jesús retó a Nicodemo a pensar sobre los límites que hay entre el mundo de arriba y el de abajo, entre las tinieblas y la luz. Ahora bien, ¿es el mensaje de Juan capítulo 3 un mensaje que afecta solo a los no cristianos? Por supuesto, la invitación a creer a Jesús y a nacer del agua y del Espíritu lo es a entrar en el discipulado cristiano. Nicodemo era un hombre que estaba impregnado de la tradición religiosa, la conocía, sabía enseñarla y defenderla, pero faltaba en él un cambio espiritual, algo que lo llevara a, a vivir realmente dependiendo del Espíritu Santo para todos sus actos. Los últimos versículos de este pasaje nos hablan también de aquellos que ya están en la luz, cómo es su vida. Dice el versículo 21, más el que practica de continuo lo que es verdadero, viene a la luz, para que sea evidente que sus obras fueran hechas en Dios. Este es un mensaje que tiene que ver con aquellos que ya hemos recibido, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cómo son nuestras prácticas? ¿Podemos realmente venir con ellas a la luz para realmente que se evidencien que nuestras obras fueron hechas en Dios? Yo creo que ese es el mensaje que tiene que quedar para cada uno de nosotros. El que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean examinadas. Dice, mi corazón oh, examina a Dios, mis pensamientos prueba, oh Señor, dice un viejo himno y referido también a uno de los salmos. Realmente estamos viviendo de tal forma que podamos tranquilamente vivir en la luz. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que realmente pueda el Señor haberte hablado, así como me ha hablado a mí también con esta clase. Muchas gracias y te esperamos ya el próximo domingo con la siguiente clase.